También les recordamos, si gusta hablar durante la semana, el teléfono es el 818-390-0762. Si tiene alguna pregunta, alguna duda, comentario o necesita alguna petición de oración, lo puede hacer a este teléfono durante la semana para poder escucharle. También nos puede visitar en el 1702 suroeste de la avenida Jefferson, esquina con la 17. Los miércoles estamos a las 7, los sábados a las 9:30 y 11. El servicio es cordialmente bienvenido. Repito, en el 1702 suroeste de la avenida Jefferson, esquina con la 17. Miércoles 7 y sábados 9:30 y 11 el servicio. En esta mañana, el Día de los Muertos es el tema de esta mañana. Buenos días amigos que nos escuchan, gusto saludarles y bienvenidos a este su programa La Razón de Vivir. Estamos en esta mañana recordando, ¿verdad? Eh, lo que la mayoría de las personas, especialmente en Latinoamérica, ¿verdad? Bueno, ayer aquí fue el día de brujas o el Halloween, ¿sí? Y también en Latinoamérica, especialmente en México, ¿verdad? Es algo que es una fiesta nacional y sin duda alguna que ha invadido, incluso ha invadido Hollywood esta tradición del Día de los Muertos, ¿verdad? Existe la famosa película The Book of Life, ¿sí? El libro de la vida, y tiene mucha, presenta vívidamente lo que es el folclore mexicano, la, el pensamiento, la creencia del mexicano en cuanto a la muerte, y también la muerte en verdad siempre ha sido un misterio. A través de todas las edades, en todas las culturas, existe una marcada atención a ese tema. Los pueblos paganos siempre dedicaban un día a los muertos y tenían tremenda reverencia, una reverencia solemne hacia sus muertos, a tal grado de que muchos creían, ¿verdad?, que los muertos están en cierto lugar y que había que rendirles ciertos tributos, darles algo en cierta manera, para apaciguar su estadía allá o para aminorar cualquier dolor o cualquier situación en la que se encontraran. Y tal pensamiento cundió a la misma iglesia, ¿sí? A la iglesia a tal grado, ¿verdad?, de que adoptó también ciertas uh, ideas tocante al estado de los muertos. A tal grado de que hoy en día, el estado de los muertos es un misterio. Interesante. El estado de los muertos es un misterio. Es decir, la muerte es un misterio. Pero, escuchen el pero. Pero a la luz de la escritura, a la luz de la Biblia, eso que parece misterio, deja de ser misterio, porque en esta mañana queremos, amigos, tocar ese tema en cuanto al Día de los Muertos y cómo nosotros podemos descubrir que ese misterio no es tanto un misterio. Les invito, amigos, que me acompañen a orar. Amado Padre que moras en los cielos, santificado sea tu nombre. Te agradecemos por tu amor y bondad, porque tú nos permites en esta mañana comenzar este programa La Razón de Vivir. Pedimos que tu bendición nos acompañe, que podamos a través de tu palabra descubrir ese misterio que para muchos, Señor, es bastante difícil entender, pero que tú a través de tu palabra nos puedas descubrir ese velo y podamos entender ese misterio. En nombre de Jesús. Amén. Hoy, amigos, es un día especial, decía anteriormente, en toda el área, bueno, en México, en Latinoamérica, comienzan, ¿verdad?, las celebraciones. Prácticamente esto da el inicio a las celebraciones de fin de año. Sí, los 2 meses que siguen son pura fiesta, ¿sí? Pura fiesta. Así que es bien interesante, amigos, que nosotros también traigamos a memoria esto y ver cómo nosotros podemos entender algunos conceptos, algunas ideas e incluso cómo poder ayudar a entender este tema. Fíjense, la pregunta que surge aquí es la misma que hace casi 3500 años hiciera el patriarca Job.
cuando él dijo, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Job 14:14. Ahora, esa es la pregunta. Si el hombre muere, ¿será que el hombre puede volver a vivir? Fíjense, amigos, que es bien interesante que a la luz de la Escritura, lo que le llamamos misterio de la muerte, la Biblia abunda bastante en cuanto a ese tema. Y me gustaría en esta mañana iniciar justamente leyendo algunos versículos del capítulo 14 del libro de Job que nos ayudan a ver cuál es la situación real del ser humano. Fíjense, dice Job 14:1, el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. ¿Cómo es la vida del hombre? La verdad que realmente si tú te pones a pensar, nuestra vida es bien corta de años, ¿sí? Aunque digamos que son 70, como lo decía Moisés ahí en el Salmo 90, ¿verdad? Dice que la vida del hombre es 70 años y en los más robustos 80. Si te pones a pensar, aún así son pocos, comparados con las cosas que vemos alrededor y que podríamos decir son perpetuas. La vida del hombre es breve y bien frágil. ¿Quién te dice a ti que vas a llegar hasta los 70, los 80 años? Sí, es tan breve y tan frágil que al salir en esta mañana alguien nos puede chocar y ahí quedamos. Y se acabó la vida. La pregunta es, ¿y qué después de eso? ¿Qué después de esa vida? Bien, la vida es breve. Y se acabó aparentemente todo. Pero fíjate lo que dice el patriarca Job, que el hombre, dice en el versículo 2, sale como una flor y es cortado y huye como a la sombra y no permanece. Quiere decir que el hombre no permanece, no está más, se fue. Y luego sigue diciendo el verso 3, sobre este abres tus ojos y me traes a juicio contigo. ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. Ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Es bien interesante que como hombres tenemos marcados posiblemente nuestros días. Ya cuando alguien llega a la edad de los 40, 50 años decimos, bueno, ya llegó a la cima, ahora va de picada, va de bajadita, ¿verdad? Sí, porque ya estamos en la mediana edad. A ratito entramos a la tercera edad y finalmente podríamos decir que ya estamos dando las últimas patadas. Pero fíjense, aún así, aún así es posible entender el misterio de la muerte. La vida tiene sus sinsabores y tiene sus altibajos, ¿verdad? Sin embargo, la vida la podemos nosotros vivir de tal manera que podamos ser felices en esta tierra. Ahora, ¿será que si nosotros en esta vida procuramos ser lo mejor, podremos un día tener la esperanza de tener algo mejor en el más allá? ¿Existe ese más allá? Interesante la pregunta. Ahora, amigos, amigas, ¿será que existe en verdad algo? Fíjense lo que sigue diciendo. 14:6 de Job. Si tú lo abandonares, él dejará de ser. Entre tanto deseará como el jornalero su día. Porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Retoñará aún, y sus renuevos no faltarán. Si se envejeciera en la tierra su raíz, y su tronco fuere muerto en el polvo. Al percibir el agua reverdecerá y hará copa como planta nueva. Job está comparando la vida del hombre y dice, mira, en el árbol nosotros podemos ver de que tú lo cortas. Y al ratito le salen retoños. Recibe el agua y posiblemente vuelve a vivir. Ahora, él contrasta ahora la situación del hombre en el verso 10, dice, mas el hombre morirá y será cortado. Perecerá el hombre, ¿y dónde estará él? Como las aguas se van del mar y el río se agota y se seca. Te pregunto, ¿qué pasa cuando un río se seca? ¿A dónde está el agua? Se fue. Se fue. No más. El agua que próximamente vuelve en la próxima lluvia es otra agua ya. Pero la que se va no tiene retorno. Alguien por ahí dijo que nadie cruza el mismo río. ¿Sí? Y es cierto, fíjate. El agua que pasó se fue.
y nunca vuelve más, no más. Así el hombre yace y no vuelve a levantarse hasta que no haya cielo, ni despertarán, ni se levantarán de su sueño. Oh, interesante esto. Es bien interesante. Hasta que haya nuevo cielo, dice, se van a levantar nuevamente los hombres. Se van a despertar nuevamente. Oh, entonces quiere decir que cuando uno muere, uno cae en un sueño profundo. Y la próxima vez que uno abra los ojos, será, amigos, amigas, para ver o vida eterna o muerte eterna. ¿Cómo está eso? Si ya estabas muerto, ¿quiere decir que vas a revivir? Esa es justamente la pregunta que sigue adelante. Job dice, oh, ¿quién me diera que me escondieses en el Seol? O sea, en el sepulcro. En algunas traducciones lo traducen como infierno, pero realmente es sepulcro, ¿sí? Que me encubrieres hasta apaciguarse tu ira, que me pusieses plazo y de mí te acordaras. Y aquí viene la pregunta crucial. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Qué interesante, amigos. El patriarca Job ya sabía, ¿verdad?, que la muerte es un lugar del no retorno. Es decir, te mueres, perecen tus pensamientos, perecen tus ideas, perecen tus sentimientos. Y ahora la pregunta es, ¿será que es cierto eso? ¿Será que así es? Mira, amigo, amiga, para que nosotros podamos entender lo que llamamos misterio de la muerte, o lo que la mayoría de la gente llama misterio de la muerte, tenemos que en primer lugar entender lo que es la vida, ¿cierto? Porque si entiendes la vida, vas a entender un poco la muerte a la luz de la Escritura. Sin la Escritura no puedes entender lo que es la vida, y mucho menos la muerte. Pero a la luz de la Escritura entenderás la vida. Que cada uno de los que estamos en este mundo tenemos una razón para existir. Y fíjense que, bien curioso, ese es el título general de nuestro programa. O sea, el programa en sí se llama La razón de vivir. Y estos programas, amigos, amigas, para aquellos que nos están escuchando por primera vez, tienen como fin traer al corazón del hispano que nos escucha aquí en el área de Oklahoma, y también aquellos que nos ven a través de internet, de Ustream, que por cierto, aquellos que están escuchándonos en radio y quieren vernos, ponerle cara a la voz, vayan a Ustream, estamos aquí en vivo ahora en este momento, programa La Razón de Vivir. Ahí busquen, programa La Razón de Vivir con Eduardo Javier, y rapidito ahí van a entrar, van a encontrar el programa La Razón de Vivir. Y amigos, amigas, y si alguno en algún momento tiene el deseo de platicar con un servidor, 818-390-0762, ese es nuestro celular, repito, 818-390-0762. Y mientras estamos en cabina, mientras estamos aquí manejando la consola, pueden llamarnos, ¿verdad? Al 580-357-9950. 580-357-9950. Y estamos aquí en la 99.5, 99.5 FM, aquí en Lawton, Oklahoma. Amigos, amigas, les pregunto, ¿quién creó al hombre y cómo lo hizo? Decíamos anteriormente que para descubrir o entender el misterio de la muerte, tenemos que ver en primer lugar cómo es que el hombre fue creado. Y fíjense que la Biblia es clara y dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. La primera pregunta está contestada. ¿Quién creó al hombre? De acuerdo a lo que dice la Escritura, Dios creó al hombre. Varón y hembra los creó. A imagen de Dios los creó. Es decir, que Dios se tomó el tiempo para hacer al hombre. Fíjate, que de todos los que Dios creó, tú te vas a dar cuenta cuando tengas oportunidad, lee el Génesis 1. Date cuenta cómo Dios crea las cosas. Él simplemente habló y existió. Él dijo, sea la luz y fue la luz, sea la tierra, fue la tierra. Sean las plantas, fueron las plantas, los animales, etc. Pero cuando Dios planeó hacer al hombre, Dios se tomó el tiempo de tomar el polvo de la tierra. ¿Cómo? Dios tomó el polvo de la tierra. Dios no dijo que existe el hombre, no. Fíjate, quiere decir que si Dios se tomó el tiempo de hacer al hombre, el ser humano para Dios es algo mucho más especial que cualquier animal, que cualquier objeto,
que cualquier planta que existe en este mundo. ¿Por qué? Porque se tomó el tiempo de hacerlo con sus propias manos. ¿No te parece que eso debería darnos a nosotros, en verdad, un sentir de una valía muy especial? Por el hecho de que el Señor se tomó el tiempo de diseñarte a ti, diseñarme a mí, de diseñar al ser humano para que tuviera vida. Y el propósito de Dios al darle vida al ser humano no fue para que el hombre sufriera. Si te das cuenta, cuando Dios concluye la creación, eso, ¿se acuerdan que estuvimos hablando de eso un poco la semana pasada? Cuando Dios creó al ser humano, la Biblia dice que Dios vio que todo era bueno en gran manera. Mucho, bastante, exageradamente lindo todo. ¿Sí? Hermoso. Incluso el ser humano, la corona de la creación. Concluye Dios creando al ser humano y crea a la mujer. ¡Qué hermosura de mujer! Ahora, fíjense, Dios los crea a imagen de Él. Muchos han especulado al respecto y diciendo, bueno, ¿será que Dios tiene ojos como nosotros? Porque dicen que esa imagen, nosotros somos imagen de Dios. ¿Será que tiene una boca como la nuestra? Mire, ponerse a especular en cuanto a eso sería meterse así como cuando uno quiere buscar una aguja en un pajar. Es decir, sería prácticamente un imposible entenderlo por completo. Lo que sí podemos entender, amigos, amigas, es que Dios hizo al hombre moralmente bueno, perfecto. Y el ser humano tenía esa perfección y esa santidad parecida a la de Dios, a imagen de Dios. Moralmente limpio, completamente limpio, sin una pizca, sin una mancha de pecado. Los seres humanos fueron creados así por Dios. Ahora, el pecado trajo como resultado la muerte. La misma Biblia dice en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Y entonces, ahora ya sabemos lo que es la vida. Dios creó al ser humano. Ahora, fíjense, yo decía anteriormente que Dios tomó el polvo de la tierra. Fíjense, lo leemos de Génesis 2:7 que dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. ¿Notamos el punto? Formó Dios al hombre del polvo de la tierra. Y si hacemos una ecuación digamos lo siguiente, polvo de la tierra más soplo de vida o aliento de vida es igual a ¿qué? A un ser viviente o a un alma viviente. Es decir, cuando tú lees en la Biblia la palabra alma, nota que estamos hablando, o la Biblia está hablando acerca de ese ser completo. Jesús decía, mi alma está angustiada hasta la muerte. ¿Qué quiere decir Jesús? Que todo su ser estaba angustiado hasta la muerte. Presentía la muerte. Es decir, cuando Dios crea al ser humano, Dios tomó del polvo y sopló en su nariz el aliento de vida o el espíritu en algunas traducciones, ¿verdad? El ruach, el espíritu. Y fue el hombre un ser viviente. Y de hecho, ambos elementos, tanto el polvo de la tierra como el espíritu, no pueden vivir independientemente. Es decir, ese aliento de vida, es esa energía vital, es esa fuerza que Dios le da al ser humano, que viene de Él. Y el día en que Él muere, esa fuerza es quitada de Él. Y simplemente esa fuerza no puede vivir sola, porque le pertenece a ese hombre. Y un día Dios se la volverá a dar. ¿Cuándo? En el día de la resurrección. Amigo, amiga, ¿entendemos ahora qué es la vida? Polvo de la tierra. Ahora, fíjense, no quiere decir que Dios agarró el barro simplemente y lo hizo al hombre. No, Dios tomó los elementos que hay en el polvo de la tierra. Fíjate, el otro día mi esposa estaba haciendo un experimento para presentárselo a los niños en su clase. Y ella tomó un poco de cereal. Y háganlo en casa, fíjense. La Biblia, en las instrucciones del cereal dice que ahí en el cereal contiene hierro. Fíjate, contiene hierro el cereal que te comes. Entonces mi esposa puso el cereal, puso un poquito de leche y luego puso un imán encima de la leche.
con una bolsita, ¿verdad? Claro, el imán dentro de una bolsita de plástico. Y comenzó a paseárselo por toda la leche, la superficie de la leche. Y luego sacó ella, era agua, perdón, era agua. Y agarró y sacó, interesante, sacó el hierro. Esa cosita negra que sale cuando tú pones un imán y lo tiras en la tierra y recoge partículas de hierro. Lo mismo se veía en el, en el cereal. Bien interesante. Y le digo a mi esposo, o sea que nosotros comemos fierro prácticamente, y realmente eso es. Fíjate, claro que viene con sus limpio y todo eso, ¿verdad? Procesado. Fíjate, amigo, amiga, ese hierro está en los alimentos y tú y yo no lo comemos. Nuestra sangre, nuestro cuerpo lo digiere, lo convierte en sangre y pasa por nuestras venas y forma parte de nuestros tejidos. Lo mismo hizo Dios. Tomó al ser humano, ¿verdad? Tomó al ser humano y le puso los elementos que hay en la tierra, el hierro, el calcio, el fósforo, el zinc, etcétera, etcétera, tantos elementos que hay en nuestro cuerpo. Y lo formó. Ahora la pregunta es, ¿qué es la muerte? Si Dios así hizo al hombre, ahora ¿cómo es, qué es la muerte? Fíjate, la misma Biblia, por eso le decía al inicio, esto no es un misterio a la luz de la Escritura. Sin la Escritura es un misterio, pero con la Escritura ese misterio queda simplemente explicado. ¿Qué es la muerte? En Eclesiastés 12:9 se nos dice, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. ¿Cómo estuvo? Sí, fíjate, la misma ecuación pero a la inversa. Es decir, el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Eso dice Eclesiastés 12:9. Eclesiastés 3:20 dice, todo va al mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. Interesante esto. El hombre muere y se convierte en polvo. Ponte simplemente tú a sacar, ¿verdad? A un ser querido que hayan enterrado unos 15, 20 años atrás. ¿Qué encuentras ahí? Polvo. Y también dependiendo del clima, dependiendo del lugar donde lo entierras, ¿verdad? Posiblemente todavía encuentras algunos restos de los huesos. Pero si no, si el clima no es propicio para tener esas propiedades como lo tienen allá en este en Guanajuato, ¿verdad? Que la tierra tiene algo que hace que las personas se conserven un poco más, como las famosas momias de Guanajuato, ¿cierto? Pero fíjate, en la mayoría de los lugares, a los 5 o 6 años, todo está hecho polvo. Ahora fíjate, dice el Salmo 146:4, pues sale su aliento y vuelve a la tierra, y ese mismo día perecen sus pensamientos. Entonces, ¿qué es la muerte? Podríamos decir así sin tanto rebuscar, es la separación del polvo de la tierra y del aliento de vida o el espíritu que vuelve a Dios quien lo dio. Y eso es la muerte. Ahora, el espíritu, decimos, volvió a Dios que lo dio. Y la pregunta es, bueno, ¿y dónde está el alma? La verdad, como decíamos anteriormente, el alma es en sí la unión del cuerpo o el polvo de la tierra, mas el espíritu es un alma viviente. Por lo tanto, amigo, amiga, la pregunta que viene ahora es, ¿sabe algo la persona que ha muerto? ¿Será que los muertos saben que están en un estado de inconsciencia y saben que pueden visitar de vez en cuando a los seres humanos? La mayoría, fíjate, lo interesante, fíjate que al menos yo soy mexicano, en México hubo una fusión de ideas, de creencias, que llegó a formar parte de lo que es la cultura mexicana. El indio eh, precolombino tenía sus preconceptos, sus conceptos acerca de la muerte. Llega el conquistador y trae su religión y se funde eso. Y ahora surge un nuevo concepto de la muerte. De por sí la iglesia popular, ¿verdad? Enseña que el alma, escuchen esto, anda penando y que necesita reposo y de ahí que se le hace al muerto
su novenario, sus 40 días, etcétera, porque su alma no tiene reposo. La pregunta es, ¿será que en verdad la Biblia dice que el ser humano no tiene reposo? Si es que fue un pecador empedernido y que necesita que su ser, su alma, como comúnmente se le conoce, necesita que se le dé, que se le apacigüe y tenga tranquilidad. Porque la pregunta es, bueno, dice, mira, es que ahí se aparece Don Toño. ¿Te acuerdas que a Don Toño lo mataron y viene a vengarse ahora? O la abuelita viene a vengarse de la nuera porque la nuera era muy mala con ella y le va a jalar los pies. Tantas historias que hay en todos los pueblos, ¿verdad? Fíjate, amigo, amiga. ¿Será que los muertos saben algo al respecto de lo que está pasando a su alrededor? Dice en el mismo libro de Eclesiastés 9, 5 y 6. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido. Qué interesante este texto. Y le decíamos, amigos, estamos descubriendo ese misterio. Porque los que viven, tú y yo sabemos que vamos a morir, sí. Hoy, mañana, cualquier día es bueno para morir, sí. Fíjate, pero los muertos no saben nada, nada saben, ni tienen más paga. Es decir, ya no tienen que recibir nada más. En cuanto mueren, murieron. La paga será, y les voy a explicar eso después, porque su memoria, dice, es puesto en olvido, ya no más. También su amor y su odio. Su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Eclesiastés 9, 5 y 6. Es decir, que cuando murió Don Toño, que murió con su odio en contra de sus enemigos, el día en que Don Toño murió, también dice aquí el texto, de acuerdo a lo que dice la Biblia, su odio murió. Su amor, su odio, su envidia, fenecieron ya. Y nunca más, dice, tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Es decir, que los muertos no tienen nada que hacer ya en este planeta, en todo lo que se hace en esta tierra. Y aquí viene la pregunta obligada. Pastor, entonces, ¿quién es el que se aparece por ahí? ¿Quién es ese ser extraño que se parece a Don Toño, con el mismo bigote, el mismo sombrero, el mismo tono de voz, timbre de voz? Querido amigo, querida amiga, fíjate que es bien interesante lo que te voy a leer en esta mañana. Es bien interesante porque la Biblia es clara al respecto. La Biblia es clara y Dios quiere en verdad que nosotros entendamos que los muertos no tienen nada más que hacer en este mundo, porque el enemigo de nuestras almas es el que se disfraza y se encarga en verdad de engañar a los seres humanos para que el ser humano sufra con la idea de que su ser humano, de que su ser querido, perdón, está sufriendo en un lugar de tormento y que necesita apaciguarse esa ira. Y a fin de cuentas, ¿la ira de quién es? De Dios, dice, porque lo mandó al infierno. Fíjate, de acuerdo a lo que dice el Deuteronomio capítulo 18, ahí nosotros podemos encontrar que Dios le dio al pueblo de Israel una orden, y la orden era de que ellos no hicieran como hacen los pueblos eh, eh, impíos, como los pueblos que no conocen a Dios. Dice, cuando entres a la tierra, Dios le iba a dar al pueblo de Israel la tierra de Canaán, y Dios le dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Escuchen esa palabra, abominación. ¿Qué es abominación? Algo que te causa náuseas, algo que odias, que te causa repulsión. Pues bien, muchos actos que los seres humanos hacemos, y aún muchos cristianos, a Dios le causan náuseas. Y escucha lo que dice aquí. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer
según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti, es decir, en el pueblo, quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Es decir, que el pueblo, los pueblos cananeos consagraban u ofrecían, por decir así, como sacrificio a sus hijos y los quemaban, ¿sí? Se los ofrecían a sus dioses paganos. Dice, ni quien practique adivinación. Nota esto. Aquella persona que practica adivinación está provocando el celo, la ira de Dios, porque para él le da náusea, es una abominación para Dios. Dice, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Ay, ay, ay. Amigo, ¿escuchaste lo que dice el texto? Que no haya en tu pueblo quien tenga que ver con los muertos. Yo recuerdo cuando era pequeño mi madre, acostumbrada, ¿verdad?, a la tradición por la iglesia popular. Ponía comida a los muertos, ponía todo lo que se le había enseñado de acuerdo a la costumbre. Pero después, al estudiar la escritura, uno descubre, en verdad, que los muertos ya no vuelven. Que aquel que se come la comida que aparentemente le gustaba al muerto, no es el muerto. Es alguien más muerto, pero de hambre. Yo recuerdo que mi mamá ponía las manzanas, las naranjas, y el muerto que se los comía éramos nosotros, los muertos de hambre. Agarramos y los tamales ya no aparecían de repente. Los churros que ponía mi mamá, los panes que ponía, se acababan. ¿Quién se los comían? Sus hijos, los vivos. A los muertos no hay que temerles, hermanos, amigos. Los muertos están. A quien hay que temerles al vivo, porque el vivo te traiciona, el vivo te puede hacer algún daño. De esos hay que cuidarnos. Pero los muertos, de acuerdo a la Escritura, nada saben. Pero no haya en el pueblo de Dios, no haya en ti que crees en Dios, quien haga o quien dedique tiempo a consultar a los muertos y ver qué hay allá, en el más allá. ¿Por qué? Porque Dios no permite eso. Porque ¿sabes por qué Dios prohíbe eso? Porque Él sabe, y Él sabía bien, que Satanás iba a engañar al ser humano, haciéndole creer que los muertos todavía tienen vida. Y eso formó parte de una de las primeras mentiras que Satanás le dijo a Eva. Satanás le dijo a Eva, con que Dios ha dicho que no coman del árbol del huerto. Y Eva le dice, no, Dios ha dicho que no comamos. Dice, no, sí come. Dice, no, porque de él, el día que de él comamos, vamos a morir. ¿Y qué dijo la serpiente? Le dijo, no moriréis. Oh, amigo, mire, realmente les digo la verdad, este tema lo podríamos extender a unos 4 o 5 temas más, porque es bastante extenso y profundo el concepto que hay detrás de todo esto y de lo que Satanás quiere meter en la mente de los seres humanos y especialmente de aquellos que ya creen en Dios, que tienen una idea equivocada en cuanto al estado de los muertos. No debemos consultar a los muertos. ¿Por qué? Porque para Dios eso es una abominación, le da náuseas, le da ganas de vomitar, dice. Dice ahí el verso 12, estoy leyendo Deuteronomio 18, porque es abominación para con Jehová. Cualquiera que hace estas cosas y por estas abominaciones, Jehová tu Dios, dice, echa estas naciones de delante de ti. Y dice en el versículo 13, perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Oh, amigo, amiga, qué lindo poder saber que la Escritura tiene la respuesta para esas inquietudes que hay en el ser humano. Podríamos decir que aquí concluimos el tema, porque realmente los muertos nada saben. Los muertos están muertos, pero fíjense, quisiéramos ir mucho más allá en los minutos que nos quedan, porque hay esperanza, hay esperanza. Oh, amigos, sí hay esperanza para ti y para mí, porque fíjate, cuando tú y yo morimos, hay esperanza de que un día vivamos.
Aquel que no se acerca a Dios va a sufrir irremediablemente un día la muerte eterna. Pero aquel que cree en Dios vivirá eternamente. Ezequiel 18:4 dice, el alma que pecare, esa morirá. Punto. El alma que peca muere. Y la pregunta aquí que es entonces, ¿qué es la muerte? Bueno, la muerte es estar inconsciente ya, no tener vida, no tener nada más que hacer en este mundo. Y un día realmente los seres humanos dejarán este mundo para siempre. Es decir, solamente aquellos que hayan arreglado su vida con Jesús tendrán la oportunidad de disfrutar de esa primavera eterna, de la vida eterna. Amigo, amiga, ahora pregunto, ¿qué nosotros podemos hacer? ¿Qué ocurre con el alma? ¿Qué ocurre con el alma? Decimos, el alma que pecare, esa va a morir. Va a morir. Fíjate, amigo, amiga, quiero añadir un texto más y quiero presentarte ahora la esperanza que hay en la Escritura. En primer lugar, en San Juan capítulo 5, verso 28 y 29, se nos presenta a nosotros una tremenda, tremenda verdad que está bien impresa en la Escritura por palabras del mismo Señor Jesús, donde Él dice, fíjate, ahí en San Juan 5, 28 y 29 dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos, escucha, todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y aquí viene, por eso les decía yo, podemos extender este tema para mucho más. Porque aquí Jesús dice, va a llegar el día en que se va a escuchar la voz. ¿Cuál voz? La voz de Él. Se va a escuchar trompeta, de acuerdo a lo que hemos estudiado en algún tema anterior. San Mateo 24 dice que sonará la trompeta, dice, y se mostrará la señal del Hijo del Hombre que viene con grande poder y gloria. Y aquí acabamos de leer que dice que los muertos escucharán su voz. Dice, y entonces que se van a levantar. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Fíjate, amigo, amiga, que hay una resurrección. Sí. Por eso te decía anteriormente, no sufras por el ser querido que ha fallecido. Simplemente entendamos, de acuerdo a lo que dice la Escritura, el muerto está ahí, en el polvo de la tierra, esperando un día que se escuche la voz de aquel que tanto nos ama y nos amó, Cristo Jesús. Y aquel que haya creído en Él tendrá la oportunidad de escuchar esa voz y levantarse y decir, he aquí nuestro Dios, al cual hemos esperado y Él nos salvará. Para aquel que no hizo lo bueno, para aquel que se negó a dar su corazón a Jesús, para aquel que hizo eso, simplemente se levantará para recibir condenación perpetua, que es la segunda muerte. De eso es lo que habla el libro de Apocalipsis. Ahora, amigo, aquí surge otra pregunta. Fíjese, ya que le llamamos o le llaman a esto un misterio, aquí surge otra pregunta que hay que contestarla. ¿Cuándo es que el muerto, más bien el que estaba vivo y ahora está muerto, va a recibir su pago? De acuerdo a lo que leímos, dice, llegará el día, la hora, cuando el que está muerto escuchará su voz y se levantará, unos para vida eterna, otros para muerte eterna. Quiere decir, Eduardo Javier, que la persona que muere en el momento que muere, si fue bueno no se fue a la gloria y si fue malo no se fue al infierno. ¿Se fue al infierno? Quiero decirte que la respuesta es no. La respuesta es no. Fíjate. ¿Por qué? Porque quiero decirte que los muertos no alaban a Dios. ¿Sí? Los muertos no alaban a Dios. Los muertos simplemente están en ese estado de quietud, disfrutando simplemente de la quietud que hay ahí en el estar muerto. Ya no tienen sentimientos, es un decir, de están disfrutando. Es decir, ya no sufren.
Ya no tienen ese pesar por las deudas. Ya no tienen ese pesar por la falta de trabajo, por las guerras, por las enfermedades. Por tanto, de ahí que cuando alguien muere, dicen, alguien que tiene una enfermedad terminal, dicen, era lo mejor que muriera mi abuela. Era lo mejor porque ya dejó de sufrir. Y es cierto, ya dejó de sufrir porque ese cáncer que la agobiaba y la hacía retorcerse de dolor, se acabó. Ya no hay más dolor, está ahí. Fíjense, podríamos ahondar más. Un día, uno de los amigos de Jesús murió, Lázaro. Y cuando Lázaro muere, amigos, amigas, él era un amigo bien, bien especial de Jesús. Y Jesús, cuando llegaba a esa ciudad de Betania, a ese pueblito de Betania, Jesús se quedaba a dormir ahí, se quedaba a platicar hasta altas horas de la noche con María, con Marta, con Lázaro. Yo me imagino que ahí en esa mesa cenando comenzaban a contar cosas interesantes. Jesús les contaba de las cosas lindas que es la eternidad. Y a la vez, sin duda alguna, que nunca faltó una carcajada, una sonrisa por algo curioso, chistoso que hayan dicho. Y Jesús disfrutaba estar en ese hogar. Pero un día murió Lázaro. Y la Biblia dice que fueron a llamar a Jesús. Y Jesús no vino hasta ya casi 4 días después. Cuando llegó Jesús, iba llegando y Marta salió al encuentro y le dijo, ay Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano Lázaro no hubiera muerto. Jesús le dice, tu hermano vivirá. Cuando tengan la oportunidad, lean, se encuentra en el Evangelio según San Juan capítulo 11. Y Jesús le dijo, tu hermano vivirá. Y Marta le dice, sí Señor, yo sé que va a resucitar en el día de la resurrección. Nota esto, amigo, amiga, que en el concepto de esta mujer, y sin duda alguna que era tan amiga de Jesús que ella ya sabía que un día Jesús iba a morir e iba a resucitar y un día iba a volver para dar resurrección a los muertos. Señor, yo sé que va a resucitar en el día de la resurrección. Quiere decir que la resurrección tiene un día. Y ese día no es el día cuando la persona muere y luego va delante de Dios, porque la misma Biblia dice que ni mismo David, el patriarca David, dice, no subió al cielo y no está alabando a Dios, no está componiendo salmos y cantándole a Dios, como era su costumbre. Los muertos no alaban a Dios. Y lo digo con mucho cariño, yo sé que muchos tienen esta idea. Oh, murió mi madrecita y me está viendo desde el cielo y está en el coro celestial. Por ejemplo, muere un cantante, un artista, dicen, oh, allá está, cantando. Por ejemplo, ahora que está pasando esa famosa serie de Celia Cruz, dicen, oh, ella forma parte del coro angelical. Lamento decirles una gran verdad. Eso no es cierto. Celia Cruz no está alabando a Dios en el cielo. Celia Cruz está en el polvo de la tierra esperando un día, la resurrección, para vida o para muerte eterna. Marta consideraba eso, creía eso, y Jesús le dice, mira Martita, yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí, o el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees esto? Y Marta dijo, Señor, yo lo creo. Oh, amigo, amiga, esa es una tremenda promesa. Y está en un futuro. Jesús dijo, el que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es decir, aquella persona que un día murió y haya creído en Jesús, un día resucitará para ya no ver más muerte. No así para aquellos que no creyeron en Él. Resucitarán solamente para escuchar las palabras de condenación. Por eso, querido amigo, querida amiga, los arreglos que tú tienes que hacer para una vida futura, tienes que hacerlo hoy. Mañana, después de que pases tú esa cortina que separa la vida de la muerte, después de eso, ya no tendrás más oportunidad. Fíjate, Jesús quiso plasmar ese concepto de que la preparación para la vida futura es aquí. Jesús lo cuenta a través de una parábola, a través de una alegoría, de una ilustración, que la mayoría de aquellos que no han leído los otros textos que hemos leído hoy, o que no han considerado la Biblia a una manera más extensa,
Muchas personas se apoyan en esta parábola, la parábola del rico y Lázaro. Y es otro Lázaro, no el Lázaro amigo de Jesús. Dicen, oh mira, en esa parábola se presenta de que un día hubo un hombre que era mendigo, Lázaro, y había un rico. Y ese rico un día murió, Lázaro un día murió. En vida Lázaro era pobre y se comía las migajas que estaban que tiraba el rico. Dice, pero en la eternidad, Lázaro ahora tenía los bienes y el rico estaba sufriendo. Y un día el rico sufriendo allá en ese lugar aparentemente donde hay un tormento. Le gritaba, oh, Padre Abraham, manda a Lázaro que venga y moje tan solo mis labios. Dice que había un abismo entre los dos. Dice, manda a Lázaro que moje tan solo mis labios con un poquito de agua porque hace mucha sed aquí, hace mucho calor. Y entonces Abraham le dice, no se puede eso. Entonces dice, bueno, le dijo el rico, pues manda ahí a alguien de manda a alguien para que le avise a mis familiares que aquí en este lugar está horrible, que se preparen. Ahora, fíjense que Jesús cuenta esa parábola justamente no para reforzar la idea de que existe un lugar de tormento. Por el contrario, Jesús está presentando esa idea para decir de que la preparación debe de ser hoy. Jesús concluye diciendo, dice, aunque le mandare a Moisés, aunque le mandare a alguno de los santos profetas, a aquellos que están en que están muertos jamás entenderían, y a los vivos que no creen, jamás tampoco podrán pasar a la vida eterna. Es decir, que los arreglos que tú y yo tenemos que hacer para vivir eternamente no se hacen después de muertos. Nadie puede bautizarse por los muertos. Nadie puede en verdad hacer ya nada por los muertos. Los muertos, muertos están. Los que hicieron bien a vida eterna un día se levantarán y los que hicieron mal a resurrección de condenación. Eso es lo que leímos anteriormente. Es decir, que tú, querido amigo, querida amiga, ya no puedes hacer nada por tu ser querido hoy, porque tu ser querido no está sufriendo. Tu ser querido no está sufriendo, tampoco está en la gloria, porque Jesús mismo dice que un día Él vendrá y los muertos oirán su voz para levantarse e irán a vivir con Él aquellos que hayan sido justos y hayan creído en Él. Es bien claro. Y ahora, fíjate, estamos casi llegando al final del tema. Y amigos, yo les decía, en verdad, a mí este tema me apasiona. Me apasiona porque es lindo poder traer palabras de esperanza. Poder descubrir de que en verdad la Biblia tiene la respuesta para cualquier inquietud humana. Y dice San Pablo ahí a los tesalonicenses, primera de Tesalonicenses dice, fíjate, San Pablo decía, y es una invitación que te hace en esta mañana Eduardo Javier también, dice aquí, tampoco hermanos queremos que ignoréis acerca de los que duermen. Lo mismo que le dijo Jesús a Marta, a los discípulos. Le dijo Jesús, Lázaro duerme. Y es que realmente la muerte es un sueño. ¿Sabe alguien que está durmiendo, sabe lo que está pasando a su alrededor? No. Anoche mi esposa se acostó bien cansada y me dice, oye, ¿a qué hora te acostaste? Dice, yo caí como muerta. Interesante. Hablando del mismo tema. Dice, no te sentí cuando te acostaste. Claro que procuré no hacer ruido, ¿verdad? Eran más fuertes los ronquidos de ella que el ruido que yo hacía. Pero no me iba a escuchar. Sus ronquidos eran más fuertes. Está riendo. Pero fíjense, amigos, realmente cuando uno está durmiendo está como muerto. Y de igual manera Jesús dijo, la muerte es un sueño, es como un sueño. San Pablo de igual manera lo dice. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Oh, amigos, si te pasas constantemente sufriendo por tu ser querido que murió, esta mañana esta palabra es para ti. Que tengas esperanza, tengas la plena confianza
de que el Señor en verdad puede darle vida eterna. Y mira, nadie es juez. Te soy sincero. Nadie es juez para decir, oh, tal persona va a perder eternamente, tal persona va a vivir eternamente. Nadie es juez. Nadie. Yo no puedo decirte, oh, tal presidente que fue malo se va a perder eternamente. No. Tal vez en el último instante de su vida, él se acordó de Dios e hizo arreglos con Jesús, tal como lo hizo el famoso ladrón en la cruz. Fíjate, hizo sus arreglos antes de morir. Y eso podríamos comentarlo al final. Fíjate, San Pablo dice, hermanos, dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Es decir, Cristo va a traer a la vida a aquellos que hayan muerto en él. Dice nuevamente ahí en 1 Tesalonicenses 4:15. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es decir, que el día cuando Cristo venga, queridos amigos, y va a ser muy pronto, Él va a resucitar a aquellos que creyeron en Él y les dará vida eterna. Te pregunto, querido amigo, querida amiga, querido hermano que me escuchas en esta mañana, ¿será que estás viviendo hoy acercándote a la fuente de vida? ¿O será que en este día estás viviendo los peores momentos de tu vida y sientes que para ti no hay esperanza? Quiero decirte que hay alguien que te ama y no importa lo que hasta este momento hayas hecho, no importa lo que hasta este momento hayas vivido y cuánto te has ensuciado y revolcado en las miserias de este mundo, Él es capaz de levantarte. Si pudo Él, escúchame, si pudo dar una promesa a un David que fue asesino, que fue adúltero, si Él pudo también un día levantar a un Moisés que fue asesino, si Dios pudo en verdad llamar su amigo a Abraham que era un mentiroso, si Dios pudo llamar a un hombre a quien era mentiroso, que era codicioso como Jacob, Dios le cambió el nombre y le puso Israel. Si Dios pudo transformar a una prostituta como María Magdalena, si Cristo pudo un día darle la promesa de vida eterna al ladrón en la cruz, ladrón, fíjate, ¿no será que Él te la puede también dar a ti? Sí, querido amigo, querida amiga, Cristo te puede dar hoy la oportunidad y te da la promesa diciéndote, mira, te doy la misma promesa que un día le di al ladrón en la cruz. Jesús le dijo al ladrón en la cruz, el ladrón le preguntó, le dijo más, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Estaba proyectándose hacia el futuro. Jesús le dijo, de cierto te digo, que estarás conmigo en el paraíso. Algunas traducciones dicen, de cierto te digo que hoy, pero la mejor traducción es, de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. La palabra que no existe en el original. Y dependiendo cómo tú lo pongas, puede cambiar completamente toda la frase. Podríamos decir, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. O podemos decirle, de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Son dos cosas completamente diferentes. ¿Te das cuenta? Una coma o un que puede cambiar toda la idea. La pregunta es, ¿será que fue el ladrón en la cruz ese mismo día al paraíso? La respuesta sería no. ¿Es mentiroso Jesús? No. Simplemente la traducción muchas veces hace creer de que en verdad el ladrón en la cruz un día fue al cielo en ese momento. Y no, la verdad es que no. Porque mismo Jesús estuvo muerto. Él murió ese viernes de tarde, resucitó hasta el domingo. Y cuando María lo vino a abrazar, se arrodilló delante de él. Jesús le dijo, mi querida María, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Fíjate. Jesús le había dicho, entonces quiere decir que Jesús no le dijo al ladrón en la cruz, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No, Él no fue al paraíso ese día. Jesús llegó hasta el Padre el día que resucitó. Subió al Padre y posteriormente regresó
para ahora sí presentarse a sus discípulos, se dejó tocar, incluso Tomás vino y puso su dedo en la llaga. ¿Entendemos el punto? Oh, amigo, hay mucho que aprender de la Escritura. La Escritura es linda, amigo, amiga. Por eso te digo, confía en el Señor. Él tiene y Él resuelve los misterios que muchas veces tenemos en nuestra mente, las dudas que hay en nuestras vidas. Quiere el Señor bendecirte. Si en esta mañana me está escuchando alguien que no ha entregado su corazón a Jesús, es hora de dárselo y prepararte para la eternidad. Amigo, amiga, ¿te gustaría acompañarme a hacer la última oración? Oremos. Amado Padre que moras en los cielos, santificado sea tu nombre. Te agradecemos por la oportunidad que nos has dado de estudiar en esta mañana tu palabra y encontrar la respuesta a ese misterio que posiblemente nos agobiaba. Ahora pedimos que en esta hora tu bendición quede con nosotros y con cada uno de nuestros queridos radioescuchas. Señor, aumenta nuestra fe y prepáranos para el día de la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén. Y es así como llegamos al final de este su programa, La Razón de Vivir. Les damos gracias por habernos acompañado en esta mañana.